que van a sacar, no sé qué, por qué algunos lo sacan. Ya habiendo visto que las derivadas, el signo de la derivada primera nos sirve para saber si la función en un intervalo crece o decrece, vamos a ver un tema íntimamente relacionado, que es el de extremos. ¿A qué vamos a llamar extremos? A ver, es muy común en la vida en general, en cualquier ciencia, encontrarnos con problemas en los que necesitamos saber cuál es la mejor manera de hacer algo. Por ejemplo, en la carrera de ustedes, un farmacéutico que está desarrollando una droga puede llegar a querer cuál es la mínima cantidad de droga que tiene que administrarle a un paciente para tener un mayor efecto benéfico. O puede querer saber cuál es la duración máxima del medicamento en la sangre o en el cuerpo para saber cuál tiene que ser la dosificación, es decir, cada cuántas horas tiene que tomarlo. ¿Sí? En definitiva, lo que estamos viendo son situaciones en las que necesitamos conocer si la función que estamos analizando presenta lo que nosotros llamamos un extremo, es decir, algún valor máximo o algún valor mínimo. En la mayoría de las situaciones que se modelizan matemáticamente, es necesario conocer esos valores extremos. Ya les dije, por ejemplo, en el del farmacéutico, cuál es la dosis mínima, es decir, cuando él tiene una función que representa la dosis en función de la acción terapéutica, bueno, ¿cuál es la dosis mínima para obtener la mejor acción terapéutica? Y eso, como ya vimos, es una derivada. Pero además ahora estamos tratando de ver cómo podemos encontrar, dada una función, valores máximos y valores mínimos que toma la función. Entonces, para eso vamos a tener que dar algunas definiciones previas. ¿Sí? ¿A qué le vamos a llamar valores máximos, mínimos, extremos, etcétera? Vamos a decir, supongamos que tenemos una función definida dentro de un intervalo i, ¿sí? Y tenemos un punto c dentro de ese intervalo. Vamos a decir que la función f en c es un mínimo. Esa función en C es un mínimo en el intervalo I si f de C es menor o a lo sumo igual que la imagen de cualquier otro X de ese intervalo. Fíjense que solo hemos puesto en lenguaje matemático lo que hemos dicho. Es decir, la función en un punto es un mínimo si en cualquier otro punto es superada por cualquier otro punto la función. ¿Entiende o está medio complicado?
como lo dije. Si es el menor de todos, el más chiquitito. Quiere decir que cualquier otro lo supera. O que ese es menor a cualquier otro. ¿Se entiende? No, pero ¿se lo puede volver a explicar? Gracias, Sofía. Me había pensado que me había quedado solo. Voy a decir que el valor de la función en un punto, o sea, su imagen, es mínimo en ese punto, si es el valor más chiquitito que toma la función dentro de un intervalo. Ahora sí lo entendí, gracias, profe. Matemáticamente, ¿qué quiere decir? Si es el más chiquitito dentro del intervalo, quiere decir que cualquier otro va a ser mayor que ese. O que ese va a ser el menor de todos. ¿Sí? Y vamos a decir que va a ser un máximo ¿sí? ¿Qué pasa? Si va a ser el mayor de todos. Va a ser mayor que cualquier otra imagen de cualquier otro punto de ese intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. A los máximos y mínimos se les llama extremos. Entonces, ¿qué son los extremos de una función? Los puntos máximos o mínimos. Los valores máximos o mínimos que toma la función dentro de un intervalo. También en los libros eso lo van a encontrar como extremos relativos, máximo y mínimo relativo. Nosotros sencillamente vamos a llamarle máximos y mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una función así, este punto es un máximo relativo, porque no es superado por ningún otro punto de la función. Y este punto es un mínimo relativo. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, este punto, ¿yo qué voy a decir? Ese X0 es al que yo voy a llamar máximo, porque es el lugar donde ocurre el máximo. Y este X1 es al que voy a llamar mínimo, porque es el lugar donde ocurre el mínimo de la función. ¿Dónde está el mínimo? Acá, en f de X1. ¿Dónde está el máximo? Acá, en f de X0. Pero lo que yo voy a llamar máximo y mínimo es a los lugares donde ocurren esos extremos. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, me encantó. Y ahora esto les va a gustar más. Voy a volver a hacer acá el dibujo, no se asusten, ya sé que no lo habían copiado, pero lo voy a hacer en grande. Entonces yo tenía acá un X1, le había puesto, y acá un X0. ¿Sí? Acá teníamos el mínimo, acá tenemos el máximo. Sus imágenes.
ven que verifica que para cualquier C le había llamado yo, las imágenes de cualquier otro punto del intervalo nunca van a superar el valor de esa imagen. Eso era un máximo. Y en el del mínimo es al revés. Todos los de este intervalo van a ser mayores que el f de x1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Muy bien. Ahora miren esto. Veamos este punto y veamos este punto. Recta tangente. Recta tangente. Miren cómo viene la recta tangente. Cuando llega acá arriba, ¿qué pasa? Hace un pico. Punto Hace más. un pico. Pero ¿qué pasa con la recta tangente? ¿Qué pasa con esa pendiente? Se hace cero. Se hace cero la pendiente. ¿Y la pendiente qué era? ¿De la recta tangente? La derivada, ¿no era? Era la derivada. O sea que la derivada viene acá positiva, se hace cero y pasa a negativa. Dicho de otra manera, la función viene acá como. ¿Cómo es la función acá? Creciente. creciente, Creciente. Acá, constante, Constante. sí, y acá, Decreciente. decreciente. creciente. Es decir, que antes de un máximo, la función viene creciendo y después de un máximo, la función decrece. Es lógico. La función viene creciendo, alcanza el valor máximo, empieza a decrecer. ¿Van viendo a dónde quiero llegar? ¿Qué pasa en un mínimo? Fíjense cómo viene la función. La función, ¿cómo viene acá? Decreciendo. Decreciente. Decreciente. Y después del mínimo, ¿qué empieza a hacer la función? Crecer. 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 Es decir, que yo vengo decreciente, llego a un valor mínimo y empieza a crecer. Y como yo ya sé ahora analizar cuándo una función crece o decrece de acuerdo al signo de la derivada, entonces yo voy a poder saber si la función presenta un extremo en algún punto o no. Es decir, si yo digo la función viene creciendo hasta llegar a x0 y a partir de x0 para acá empieza a decrecer. Yo me lo imagino, la función viene creciendo hasta x0 y ahí empieza a decrecer y ahí tiene un máximo en x0 porque me cambió de sentido. O al revés, la función viene decreciendo hasta x1 y a partir de ahí empieza a crecer otra vez. Y bueno, ¿qué hay en x1? Un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Bien. Pero para un poquito. Esta función, que ya la hemos analizado, valor absoluto de x, ¿qué tiene en ese punto? Un mínimo. Un mínimo.
Pero nosotros ya vimos en clases anteriores que esta función no tiene derivada en ese punto. O sea, tiene un mínimo, pero no tiene derivada. Acá sí tiene derivada. Acá también tiene derivada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Conclusión. En un extremo, miren la recta tangente. ¿Qué es la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta tangente acá? 0, ¿Y acá? 0, ¿Y acá? 0. No. Te hice pisar el palito. No existe, porque no es derivable. No tiene recta tangente. ¿Cómo la voy a poner la recta tangente? Tiene un pico. Conclusión, dije. En un extremo relativo, la derivada es 0 o no existe. En un extremo relativo, la derivada es 0 o no existe. Y profe, ¿cómo sería una función en la que la derivada no existe? Bueno, pero con números, digamos, para poder sacar la derivada. Valor absoluto de x. Ya lo vamos a ver en la práctica, no te preocupes. Ya entiendo cómo es, ya lo vamos a ver. Pero sigamos con estas definiciones. Porque nosotros le acabamos de agregar que los extremos ocurren donde la derivada se hace 0, o también puede no existir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros ya hemos visto casos donde la derivada no existe y no hay un extremo. O sea, hemos visto casos de funciones que no son derivables en un punto, pero no hay ni un máximo ni un mínimo en ese punto. ¿Tienen alguno en mente? Una función lineal. No, esa es derivable en todo su dominio. Con una laguna, quizá. Con una laguna puede tener derivada, pero en el otro caso, ¿qué? Estás muy cerca. Estás analizándolo bien. Porque acordate que para que sea derivada tiene que existir el límite. Y si el límite me da infinito, ¿qué significa que hay en ese punto? Una asíntota. Una asíntota vertical. Una asíntota. Entonces, cuando yo digo en una derivada, si se hace 0 o no existe, un extremo tiene que pasar, o es 0 la derivada o no existe. Pero hay situaciones donde la derivada no existe y no es un extremo. Por ejemplo, en una asíntota. ¿Se entiende? Entonces es donde digo, para. Vamos por partes. Vamos a redefinir esto. En esos puntos especiales, ¿dónde? Están tomando apuntes. En esos puntos especiales, donde la derivada se hace 0
o no existe, les voy a llamar puntos críticos. Refraseando o volviéndolo a decir. ¿Qué es un punto crítico? Un punto donde, ahora los escucho, La La derivada derivada hacia hacia cero no existe. cero no existe. donde la derivada se hace cero no existe. Muy bien. Ahora, pregunta del $1.000.000. ¿Un punto crítico es un extremo? Sí, no, a veces. A veces. A veces. A veces. Pregunta de $2.000.000. ¿Un extremo es un punto crítico? A veces. Sí, Sí, siempre. siempre. Sí, Ahí está. ¿Ven? Ahí tiene una relación que para un lado funciona y para la otra es a veces. Un extremo es un punto crítico. Acá tienen 3 ejemplos de extremos y son puntos críticos. Cumplen la definición de punto crítico. Ahora, no todo punto crítico es un extremo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos directamente a un ejercicio. Así vamos a entender. A ver si tengo algún ejercicio a mano. Bueno, el que hicimos anteriormente. ¿Cuál era f de x? X cubo menos x cuadrado. ¿Era así? Sí, profe. Bien. Quiero encontrar los extremos de esta función si los tiene. Para lo cual, lo primero que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos. Es decir, ¿qué tengo que encontrar? Los puntos donde Se hace cero la derivada. ese es cero. O no existe. o no existe. Muy bien. Entonces, primer punto, derivo. Primer paso, derivo. Ahora tengo que ver dónde esto se hace cero o no existe. Pero, como es una polinomial, para cualquier valor de su dominio yo lo voy a poder elevar al cuadrado, multiplicarle 3 y sacarle 2 veces ese valor. O sea, está definida esta como función en todo su dominio. No va a haber ningún lugar donde no exista. ¿Entiende eso? Bien. Sí, profe. Bien. Pero sí va a haber 2 lugares que los calculamos donde se hace cero. Y habíamos dicho que uno era 0 y el otro era 2/3. ¿Se acuerdan? Lo tienen anotado ahí. Estos son los puntos críticos. En esos puntos puede haber un extremo. ¿Y cómo voy a darme cuenta si hay un extremo o no? Busco el máximo y el mínimo. ¿Cómo hago? Claro, o sea, la pendiente se vuelve cero. En esos puntos, ya sé, la pendiente es 0. Pero ¿cómo sé si hay un extremo ahí?
evalúo, por ejemplo, un punto menor a 0, y si me da positivo, un punto menor y un punto mayor, y si me da 0, y si me da un negativo y el otro positivo, voy a saber si es el punto mínimo o el máximo. Exacto. ¿Y cómo puedo hacer eso? Si tuviera una herramienta para saber si la función es creciente o decreciente. Sí la tengo. La derivada. Y ya había hecho los intervalos. Era creciente, decreciente, creciente. Gracias. Acá era, ¿qué había hecho? Buscar un punto testigo. ¿Sí? Y me había analizado el signo de la derivada primera. Acá era positivo, acá era negativo y acá era positivo. O sea que la función acá es creciente, acá es decreciente y acá es creciente. Otra vez. Entonces, vamos al gráfico. Puntos críticos. 0, 2/3. A la izquierda del 0, la función viene creciendo. Y a la derecha del 0, empieza a decrecer. ¿Qué hay en el 0? La función viene creciendo antes del 0. Después del 0, empieza a crecer. Un punto máximo. Hay un máximo. En el 0 hay un máximo. O sea, de acá yo saco que en x igual 0 hay un máximo. Y después la función viene decreciendo hasta el 2/3. Cuando llega al 2/3 empieza a crecer. ¿Qué hay en el 2/3? Punto mínimo. Mínimo. Un mínimo. Muy bien. Ahora, la pregunta de ella, creo que vamos por el 3 millones. ¿Dónde está ese punto máximo y mínimo? En 2/3. Y en 2/3. ¿Cuánto vale ese punto máximo y mínimo? Reemplazamos. Bien. ¿Dónde? En la derivada. Entonces en la función original. Claro, porque lo que quiero es encontrar la imagen de esos puntos. Entonces, si reemplazo en la función original, en 0 me da 0. 0, 0. Acá justamente está el máximo. Y el mínimo va a estar en 2/3, ¿cuánto? Y hagan 2/3 al cubo menos 2/3 al cuadrado. En menos 4/27. Menos 4/27. Que transformado en número decimal, ¿cuánto te da, Macarena? Menos 0,148. Bien. O sea, supónganse que ese lo voy a poner acá para que el dibujo no me quede tan apretado. Acá está el mínimo. Ya la puedo dibujar a la función, sin otro dato. Ya sé que asíntotas no tiene. Y este es el máximo. Y que la función antes viene creciendo, creciendo hasta llegar al valor máximo. ¿Y ahí qué hace? Empieza a decrecer hasta llegar al valor mínimo. ¿Y de ahí qué hace? Vuelve a crecer. Y ahí está todo. ¿Cómo analicé máximos y mínimos? Usando esto que se llama criterio de la derivada primera, que es analizar el signo de la derivada primera, para lo cual tengo que encontrar los puntos críticos y analizar el signo a izquierda y a derecha de cada punto crítico. A izquierda, a derecha.
Y ahí me dice si en el punto crítico tengo un extremo o no. Lo mismo hago para el otro punto crítico. Analizo a izquierda y a derecha. Y si cambia el signo de la derivada, tengo un extremo. Profe, ¿siempre hay 3 intervalos o pueden ser 2 o más? O puede ser 1. Depende de la función. No tenés límite. Fíjate, Sofía, ¿qué pasa si tenés una parábola? ¿Qué presenta la parábola? ¿Un qué? Un punto mínimo. Un mínimo. Entonces, ¿cuántos intervalos vas a tener? 2. De menos infinito hasta este punto crítico y de este punto crítico a más infinito. Nada más. Y vas a tener que la pendiente, que la derivada primera viene negativa y después se pone positiva. Pero podés tener más, porque podés tener más máximos y mínimos. Pero yo, ¿por qué puedo dibujarla esta? Porque sé que no hay otro. Porque ya lo analicé. Solo tengo 2 puntos críticos. Y analicé y dije máximo mínimo. La puedo dibujar tranquilamente. No va a haber otro. ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a parar la grabación acá.